Muy buenas tardes a todos los que estamos aquí y también los que nos ven y nos verán desde sus casas. Esta tarde damos la bienvenida a un amigo del club, ya estuvo aquí con nosotros hace años antes de la pandemia en un diálogo con Wilhelm Hofmeister, el antiguo director de la Konrad Adenauer aquí en España, y también luego participó en un vídeo, en una serie de vídeos que hicimos en la pandemia cuando todos nos lanzamos a hacer vídeos y podcasts y esas cosas, pues también el profesor Maldonado tuvo la amabilidad de compartir una reflexión con el club. Estamos ante un catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga. Él se formó en la Universidad de Málaga, se doctoró allí con una tesis titulada Naturaleza, Sociedad, Democracia, una crítica reconstructiva del ecologismo político. Mientras estudiaba la tesis, estudió también en el Rachel Carson Center de Múnich, en el Departamento de Estudios Medioambientales de la Universidad de Nueva York y también en la Universidad de Berkeley en California, gracias a una beca Fulbright. Ha sido investigador visitante en universidades como Oxford, Siena, Keele, y su investigación, y esto quizás es algo pues, que llama la atención, obviamente estamos de un politólogo, pero ha querido mezclar la politología con cuestiones de neurociencia, nuevas tecnologías, medio ambiente. Tiene numerosas publicaciones, artículos, ensayos, quizás destacar de sus últimos libros, La democracia sentimental, donde analiza el peso de las emociones y el sentimiento en las democracias. Luego sigue desarrollando algunas de estas líneas en Antropoceno, en 2018, y en el 2020 Nostalgia del soberano. Pero además de ser un gran pensador, un académico muy reconocido, es también un gran divulgador. Nos encontramos sus artículos en muchos artículos, en prensa como El Mundo, El País, revista de libros, The Objective últimamente. Y además también es una persona que sabe comunicar muy bien y con frases que captan la atención. Recuerdo una de las últimas entrevistas que le hicieron, creo que en Voz Populi, que hablábamos del anacronismo, bueno, hablaban del anacronismo y él decía, bueno, si la monarquía es anacrónica, pues ¿qué son los fueros o los derechos históricos, ¿no? Entonces estamos, la verdad, muy contentos, muy agradecidos que haya vuelto a aceptar una invitación del club para hablar en este seminario de pensamiento político, en esta sesión sobre la evolución del ecologismo político. Le damos las gracias al profesor Arias Maldonado, también a la Fundación Konrad Adenauer, que como ya saben hace posible que hagamos este seminario. Y sin más, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a ti, gracias al Club Tocqueville, a sus organizadores y por supuesto a la Stiftung, la Konrad Adenauer Stiftung, por invitarme. Siempre es un placer venir a Barcelona y en esta ocasión pues el placer se ve acrecentado en un edificio tan espléndido, ¿no? Que no conocía bien. Y me alegra mucho además haber podido, en fin, reunir a tanta gente para una tarde tan bonita y primaveral de abril, ¿no? En plena escapada, por lo que he visto, ¿no? La gente huye de Barcelona, no sé a dónde van, porque aquí se está muy bien por otra parte, para pasar el fin de semana en algún sitio. Estoy muy contento del tema que habéis o que hemos acordado, porque, en fin, es el que, como ha señalado, vengo trabajando desde la tesis, ¿no? Entonces, aunque en lengua española no he publicado quizá tanto, porque bueno, saqué aquel libro en 2008 que venía de la tesis, aunque, en fin, habían pasado 7 años entre la tesis y el libro, Sueño y mentira del ecologismo, pero el debate en materia de teoría política medioambiental, que es lo que yo hago en España, pues realmente hay un mercado, por decirlo en términos, ¿no? Esos términos muy reducido, ¿no? Es un debate más marcado por el ecosocialismo, el ecomarxismo, poca apertura a las corrientes liberales, en fin, se queda un poco pequeño. Entonces, a partir de ese momento, pues casi todo lo publiqué en inglés, ¿no? Algunos libros y papers, y sigo acudiendo a congresos regularmente, ¿no? En la parte más académica, en el sentido estricto de mi trabajo. Ahora está precisamente en San Francisco, en un congreso de la Asociación Americana de Ciencia Política de la Costa Oeste, que tiene, donde la teoría política medioambiental tiene mucha presencia, y es interesante, y se relaciona con el tema de la charla, porque la presencia de la teoría política medioambiental en los congresos internacionales ha ido creciendo a medida que bueno, pues el problema medioambiental, ¿no? Y el debate en torno a las relaciones socionaturales pues ha ido también ganando fuerza en nuestra esfera pública, ¿no? Y no tiene nada que ver la situación con la que yo me encontré en el 97 cuando empecé a leer sobre estos temas, ¿no?
Entonces, de ahí que yo creo que es especialmente interesante conocer bien el ecologismo político, porque a menudo lo que nos llega de él, y se le trata como tal también a menudo, es una caricatura, ¿no?, de un pensamiento filosófico y político, bueno, que tiene una complejidad y una diversidad considerable, ¿no?, a pesar de que todavía es relativamente joven y no puede compararse con otras tradiciones políticas como, pues, el liberalismo, el conservadurismo, ¿no?, o el socialismo. Entonces, bueno, yo voy a tratar de esbozar cuál ha sido la evolución en los últimos 50 años aproximadamente del ecologismo político, sobre todo desde un punto de vista teórico, ¿no? Aunque, por supuesto, a menudo lo que vemos del ecologismo es la parte movimental, ¿no? Las organizaciones de movimientos sociales que, bueno, hoy leía, ¿no?, que este grupo Extinction Rebellion ha amenazado al gobierno británico con una movilización sin precedentes, si no, pues, en fin, reduce considerablemente sus emisiones de CO2, ¿no? Ya veremos qué preparan exactamente. Es interesante porque la última vez que esta organización hizo algo sonado, pues fue un poco contraproducente para sus fines, ¿no? No sé si os acordáis, cuando asaltaron los metros de Londres una mañana laborable de hace 3 o 4 años, y los commuters pues al final acabaron sacando a golpes a los activistas del techo de los vagones porque decían que tenían que ir a trabajar para poder seguir comiendo, ¿no? Es esta cosa de el fin del mundo y el fin de mes que dijo Macron hace unos años, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi intención, sobre todo insisto hablando del plano teórico, pero hay una comunicación permanente entre las ideas del movimiento ecologista, desde el ecologismo político como doctrina, y aquello que los activistas hacen o dicen, y viceversa, ¿eh? Y ahí también hay un problema. Recuerdo cuando acabamos en el Congreso de San Francisco, cuando acabó el panel, la discussion, o comentarista de los papers, urgió a todos los participantes en la mesa a que introdujéramos en nuestros trabajos mayor sentido de urgencia. Bueno, no entendí muy bien lo que me dijo, ¿no? Le dije que no es nuestro trabajo, ¿no?, que somos analistas o académicos y no necesariamente activistas, y que no entendía muy bien el sentido de esa... Entonces eso a veces es un peligro también en este terreno, ¿no? Entonces voy a empezar con una cita que dice: si se permite que persistan las tendencias actuales, el colapso de la sociedad y la interrupción irreversible de los sistemas de soporte de la vida en este planeta, posiblemente para fines de siglo y con seguridad durante la vida de nuestros hijos, son inevitables. Claro, entonces una advertencia de este tipo, pues la oímos hoy en día casi a diario, ¿no?, cuando conectamos con este tema. Pero pertenece a un texto, un panfleto muy conocido que se llamó Blueprint for Survival, ¿no?, una especie de manual de supervivencia, que apareció en el año 72. Por tanto, 2 años después de lo que hoy se considera el nacimiento oficial del movimiento ecologista contemporáneo, que es el Día de la Tierra del año 1970 en Estados Unidos, ¿no? Ahora hablaré un poco después de algunos precedentes también interesantes. Y de esos años, como sabrán, pues son también el famoso informe al Club de Roma sobre los límites del crecimiento, que ha conocido sucesivas reediciones, incluso alguna actualización, o un libro que había quedado ya, bueno, pues un anacronismo en buena medida, pero que fue un gran éxito de ventas en su época, The Population Bomb, ¿no?, la bomba de la población, la bomba demográfica, de Paul Ehrlich, ¿no? Claro, los 70 en ese sentido se parecen un poco a los últimos años que hemos vivido, porque en el año 73 estallaría la crisis del petróleo, quizá malinterpretada como una crisis de falta de recursos, ¿no? Y esto parecía dar validez al vaticinio de los ecologistas. Y uno ve el cine de la época y la ciencia ficción abunda, ¿no?, en apocalipsis ecológicos, ¿no? Y luego, pocos años después, cuando todavía apenas se habían recuperado las economías de la crisis del petróleo, seguramente también por indecisión por parte de los bancos centrales, pues tuvo lugar el accidente de Chernóbil, ¿no?, que además se produjo pocos meses después de la aparición en Alemania de Risikogesellschaft, ¿no?, el libro de Ulrich Beer sobre la sociedad del riesgo, que se convirtió inmediatamente en un gran éxito de ventas, por supuesto, y que, digamos, parecía dar la razón a Beck cuando hablaba de riesgos tecnocientíficos de nueva naturaleza que, bueno, pues nos compelían a prestar más atención a la peligrosidad de las relaciones socionaturales, ¿no? Entonces, claro, esto, bueno, pues si volvemos nuestra mirada al presente y pensamos en los vaticinios de Greta Thunberg o en los mencionados activistas de Extinction Rebellion, cualquiera pensaría que el ecologismo político no ha cambiado en absoluto en estos 51 años, ¿no? Y esto no es exactamente así, ¿no? En algunos aspectos no ha cambiado, sobre todo en lo que se refiere a su dimensión pública,
pero en otros la historia que está detrás es turbulenta y esconde una guerra de ideas y el surgimiento de corrientes que creo que presentan bastante interés y que en algunos momentos han llegado incluso a sugerir la idea de que el ecologismo radical estaba en declive. Lo que pasa es que, como luego veremos enseguida, el cambio climático le ha dado una fuerza nueva que parecía estar perdiendo a finales de los 90 o principios del siglo XXI. Pues claro, una pregunta que uno podría hacerse es si el ecologismo es una ideología política. Son discusiones morfológicas que quizá no tienen demasiado interés. Claro, una ideología política, siguiendo a Frieden, ¿no?, necesita una visión del mundo, un plan para cambiar la sociedad y que, digamos, tenga la suficiente exhaustividad como para proponer una visión integral de todos los aspectos de la vida social, ¿no? Ahí, por ejemplo, se discute si el feminismo y el ecologismo son ideologías, en sentido amplio, porque en principio parecen doctrinas dedicadas a un solo asunto, ¿no? La igualdad entre hombre y mujer en un caso y la protección de la naturaleza en el otro, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, la reorganización de las relaciones socionaturales tiene tal magnitud potencial como palanca de transformación social que el ecologismo quizá podría postularse como una ideología en sentido propio. Si ahora vemos alguna de las propuestas que se hacen, no es lo mismo el reformismo medioambiental, ¿no?, que sería, bueno, vamos a hacer que los coches sean eléctricos, seguimos los coches, que decir, tenemos que desmantelar la sociedad capitalista y fundar, ¿no?, una suerte de nueva Arcadia, ¿no?, donde no viajábamos, no comerciamos, etc. Ahora volveré sobre esto. En todo caso, el ecologismo es una ideología o una doctrina que postula la necesidad y la deseabilidad, que son cosas distintas, de transformar o reorganizar las relaciones socionaturales para proteger el mundo no humano, esa sería la parte deseable, y también hacer sostenibles las sociedades humanas, ¿no? Y con independencia de lo que uno piense sobre la deseabilidad de proteger el mundo no humano, es evidente que hacer sostenibles nuestras sociedades es algo que nos concierne a todos, ¿no?, que a todos debería preocuparnos, y de ahí que el ecologismo lógicamente tenga un alcance social potencialmente muy, muy elevado, ¿no? Pero claro, como pasa con el feminismo, pues estos principios son, por una parte, muy concretos, pero por otra, muy genéricos. Hay que especificar, ¿no?, cómo quiere hacerse esto, qué grado de protección del mundo natural ha de, ¿no?, consagrarse, qué tipo de sociedad queremos construir que a su vez sea sostenible, y ahí surge ya lógicamente pues, innumerables ramificaciones teóricas, ¿no? Igual que se habla de un feminismo radical y un feminismo liberal, pues podemos hablar de un ecologismo radical, de un ecosocialismo, de un ecomarxismo, de un ecologismo radical. Hay muchas familias dentro de la gran, ¿no?, y simultáneamente las ideologías clásicas pues optan elementos del ecologismo, ¿no? No hay programa político de ningún partido prácticamente en la actualidad que no tenga una parte dedicada al medio ambiente. Y eso es así, de hecho, desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Bien, o sea que desde cierto punto de vista, por tanto, el éxito del ecologismo es indudable, ¿no? Estamos hablando con total naturalidad ministerios de medio ambiente, se habla de la transición ecológica, hay una mayor conciencia acerca de la necesidad de pues, proteger, ¿no?, la pesca, etc. Pero claro, si preguntas a un ecologista radical, que todavía seguramente sea la mayor parte de los ecologistas, aunque no todos, pues responderá que no. Responderá que el ecologismo, entendido como una ideología radical y emancipadora, ha fracasado. Y este es el diagnóstico que hacía de manera muy gráfica el sociólogo Frederick Buell. Decía que se ha pasado del apocalipsis, que sería los 60, al estilo de vida, que es comer healthy, preocuparse, ¿no?, un poco por las ballenas, pero que realmente ese impulso utópico, podríamos decir, en línea con los movimientos sociales de los 60, pues habría sido un fracaso, ¿no? Bien, sea o no el caso, ahora veremos esto. Yo creo que este éxito del ecologismo, esta presencia que tiene la problemática socionatural en nuestras sociedades, aconseja conocer bien esto, ¿no? Y yo creo que el ecologismo tiene, a pesar de lo que pueda aparecer en España, por ejemplo, más potencial que el feminismo para configurar la agenda política en el futuro. Creo que el feminismo se agota antes
que el ecologismo, como digo, tiene un objeto mucho más vasto, ¿no? Que es el mundo no humano, las relaciones de la sociedad humana con el mundo no humano, ¿no? En el caso de que podamos incluso mantener esa distinción. Bueno, el origen remoto del ecologismo, no hace falta tener mucho en esto, es básicamente pues, la reacción romántica contra el industrialismo, la revolución industrial. Hay precedentes, el franciscanismo, hay una sensibilidad hacia el medio natural que, bueno, pues es natural, por otra parte, en cualquier persona que vive en el medio natural, ¿no? Que a su vez tiene relaciones de antagonismo con ese medio, pero realmente podemos decir que las fuentes teóricas principales proceden de entonces, ¿no? Y luego estalla como tal movimiento contemporáneo junto con el feminismo, el movimiento antinuclear, etcétera, en los años 60-70, ¿no? Como parte de los nuevos movimientos sociales, ¿no? Y aquí, claro, aquí hay una... desde el principio, en el ecologismo ha habido una disyunción, o sea, porque el ecologismo, digamos que es, cuando hablamos de las grandes ideologías, creo que es fácil en principio identificar aquello, cuál es su objeto principal, ¿no? Decimos conservadurismo, seguramente podemos identificarlo con la tradición. Socialismo, igualdad. Liberalismo, libertad, ¿no? Si decimos ecologismo, tenemos que decir naturaleza, ¿no? Que decir mundo no humano o mundo natural, porque de otro modo pues, carecería de objetos. Entonces, en el ecologismo hay una disyunción, como digo, entre y esto lo formuló Andrew Dobson hace ya mucho tiempo, entre las razones que el ecologista da para convencer al gran público de la necesidad de que sus principios sean adoptados y sus políticas sean implementadas, que es el miedo a la catástrofe ecológica, y lo que él llamaba el ecologista privado, a quien lo que le preocupa es el mundo natural. Que en una versión radical misantrópica pues conduce al deseo de que el ser humano desaparezca. Y son un poco los pensadores que en algunos momentos, ya de los años 70 en adelante, pues han defendido que el planeta estaría mucho mejor sin nosotros, ¿no? Y que si de lo que se trata es de que haya pues, una especie de, ¿no? de mundo natural abundante y ¿no? pues nosotros sobramos, ¿no? Hace poco discutía con mi amigo Antonio Dieguez que decía que claro, que eso era una paradoja porque no puedes, es un valor humano desear que no haya seres humanos en el mundo, pero si no hay seres humanos en el mundo ya, ese valor, ¿no? Pero yo no tengo tan claro, creo que uno puede desear que no haya seres humanos en el mundo a sabiendas de que uno estará para valorarlo. Pero bueno, es una discusión filosófica hasta cierto punto. Pero esa rama misantrópico radical existe. Y es de alguna manera una consecuencia natural de esa idea de que el ser humano es el virus, ¿no? Por decirlo en términos medio pandémicos todavía, ¿no? Bueno, entonces, claro, el ecologista radical lo que dice es que hay una urgencia moral que también es una urgencia de supervivencia y que por tanto no podemos perder el tiempo, ¿no? Y esto en las discusiones sobre el cambio climático está muy presente. Con independencia de la valoración que podamos hacer, podemos hablar después acerca de lo que la ciencia nos dice y lo que los modelos climáticos nos impelen a hacer. Bueno, no sé cuántas veces he leído ya que si no actuamos de manera decidida los próximos 6-7 años, pues la catástrofe es segura, ¿no? Y este elemento de bomba de relojería en las relaciones de la sociedad, además a menudo catalogada como sociedad capitalista depredadora, y el mundo natural, es una constante histórica en el ecologismo. Y, como digo, pues los elementos asociados a Chernóbil, que principio no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pues han reforzado esa tendencia desde el año 86, ¿no? Y de hecho el Spiegel habla de clima catástrofe desde el año 86. Ya empezó a plantear este problema, ¿no? Y ahí, claro, el ecologismo con frecuencia recurre además a un lenguaje casi religioso, ¿no? De fatalidad, de juicio apocalíptico, ¿no? Que en ocasiones, y esto lo estudié recientemente, ¿no? Esta idea del apocalipsis a veces se relaciona con la posibilidad de renovar moralmente la sociedad si vivimos una catarsis que nos permita reconocer los errores cometidos, y en otras ocasiones, en cambio, pues conducen directamente al colapso, ¿no? Aunque también están los pensadores postapocalípticos que dicen que después del colapso será cuando podamos construir una sociedad mejor que la actual. En todo caso, como digo, aquí hay una cierta sofisticación, es decir, durante los años 90 sobre todo, se desarrolló toda la rama de la historia medioambiental y de la historia crítica de la cultura occidental, donde los pensadores ecologistas reinterpretaban nuestra cultura a partir de la evidencia a sus ojos de que padecemos una crisis ecológica que requiere explicación. Entonces se remontan al pensamiento judío-cristiano, a Platón, a Aristóteles, al pensamiento medieval, y van buscando como detectives, ¿no? Aquellas ideas y también las prácticas, ¿no? Prácticas materiales, incluso precapitalistas,
que explican que nuestra relación con el mundo natural haya sido la que es y todavía hoy está dominada por los valores que ellos consideran pues inadecuados en razón de su insostenibilidad y en razón de la alienación que padeceríamos por habernos alejado de ese mundo natural. Y eso también explica, por cierto, digamos, la buena combinación que hacen el pensamiento ecologista y la teoría crítica. Hay toda una escuela de pensamiento contemporánea que se dedica a interpretar en clave de teoría crítica, Adorno, Horkheimer y compañía, la crisis ecológica, ¿no? Entonces, claro, pues la crisis ecológica, por tanto, en el pensamiento verde, no es solo una crisis de sostenibilidad material, derivada del impacto que producen las actividades humanas sobre, por ejemplo, los sistemas planetarios como el clima, sino que esto reflejaría una crisis, y aquí los adjetivos son innumerables, ¿no? Crisis de inacción, crisis de percepción, crisis de conciencia, crisis de objetividad, crisis de valores, etc., ¿no? Claro, esto da al ecologismo una cierta amplitud de visión, porque viene a decir que lo que podría interpretarse como un problema, por ejemplo, de polución, es algo mucho más grave, ¿no? Es la evidencia de que nuestra civilización pues, está enferma y mantiene relaciones de depredación o de toxicidad con el mundo natural, ¿no? Y claro, esto también, hay un elemento ahí también de astucia en el radicalismo, ¿no? Porque si la crisis ecológica es el resultado de una civilización enferma, pues habrá que arrasar con esa civilización y construir otra, porque de otro modo no habremos solucionado el problema, ¿no? Eso es algo que a veces nos encontramos latente en el argumento de que no podemos solucionar la crisis climática a través de la tecnología, porque la tecnología ha producido la crisis climática, ¿no? Entonces, claro, en los años 90, y ahora después ser un poco más preciso quizás sobre esto, los pensadores ecologistas combinaron el desarrollo teórico del ecologismo político la defensa de una sociedad sostenible dibujada con rasgos utópicos. Esto, como terminaría al final conectando con esto, tiene hoy su manifestación principal en el llamado decrecentismo, ¿no? Y esta es la idea de una sociedad, bueno, de escala mucho menor que la actual, donde la gente pues, encuentra su felicidad a través de las relaciones personales y familiares, donde apenas se viaja, donde apenas se comercia, ¿no? Donde hay, por supuesto, una armonía social y ecológica que se da por supuesta, ¿no? Se entiende que se alcanzará una vez que la sociedad reduzca su tamaño. Y en el caso de algunos pensadores, el carácter político-social de cada una de estas comunidades deberá estar adaptado a las características del medio natural en el que se encuentra. Eso, por ejemplo, lo dicen los llamados bioregionalistas norteamericanos, ¿no? Que además, bueno, pues eran muy claros al respecto de decir, si hay determinadas zonas que no toleran fácilmente una sociedad democrática, pues esa sociedad no será democrática y ya está. Porque tenemos que adaptarnos al medio como podamos, ¿no? Claro, y aquí se plantea un problema muy interesante que es la relación del ecologismo político radical, aunque quizá no haga falta que lo adjetive cada vez, con la democracia, ¿no? No es una relación demasiado fácil. En los años 70 que he mencionado antes, se desarrolla toda una corriente de pensamiento llamada, que hemos denominado desde entonces, ecoautoritarismo. Son pensadores como Ophuls, Hellbronner, que dicen que la única manera de solucionar la crisis ecológica, antes de que el cambio climático entrara en juego, ¿no? Tal y como lo describimos hoy, es instaurar el dominio autoritario de un leviatán verde a cuyo frente se encuentra un mandarinato ecológico de expertos. La democracia es un lujo que no podemos permitirnos, ¿no? Hay otra autora que habla de la vaca sagrada de la democracia. ¿No? Ustedes, tenemos que sobrevivir antes y para sobrevivir la única manera de hacerlo es dar todo el poder al Estado. Esto con la crisis climática se oye algo, se habla también de un leviatán climático, un libro con ese título, pero digamos que tuvo su heyday, como dicen los americanos, en los 70. Esto, el desarrollo teórico del movimiento ecologista hizo que esta corriente perdiera fuerza y la mayor parte de los pensadores verdes, pues en los años 90, a principios de 2000, pues se comprometieron con la democracia, aunque fuera con un tipo particular de democracia a menudo, ¿no? Democracia deliberativa o radical, también a menudo con contornos utópicos, pero en principio no había, ¿no? Pero está latente por una razón muy sencilla, y es que el ecologismo, como otras ideologías, si establece una finalidad irrenunciable, mal
se compatibilizará eso con una democracia que, aunque por supuesto siempre nada de valores, de alguna manera tiene dificultades para dar toda la razón a un grupo que quiere, en buena medida, ¿no?, transformar radicalmente la sociedad. Es decir, si la democracia, porque sería injusto decir que la democracia solo es un procedimiento, y como tal procedimiento no garantiza resultados. Lo que no puede garantizar es el resultado que quieren aquellos que desean transformar la sociedad por completo, ¿no? Claro, aquí se puede aducir que si efectivamente los ecologistas radicales tienen razón y la única manera de sobrevivir como sociedades es transformar radicalmente las sociedades, tenemos un problema. Pero claro, ¿tienen razón? Es una dificultad, ¿no? La ciencia nos dice que tienen razón hasta ese punto, no está claro, hay elementos que permiten valorar, hay incertidumbres científicas alrededor de estas ideas y tampoco ayuda a la credibilidad del movimiento ecologista que, como hemos visto, llevan décadas, ¿no?, prometiendo o asegurando que el colapso está cerca, ¿no? Pero ahí hay una tensión. Hay una tensión porque, insisto, ni siquiera una democracia que adopte, como las nuestras, el ideario verde en el sentido de aspirar, lógicamente, a la sostenibilidad en sus relaciones con el medio natural de lo que depende, puede garantizar todos los resultados que los pensadores verdes quieren, ¿no? Y ahí, claro, ahí se plantea un problema que en realidad se puede resolver medio fácilmente, ¿no? Lo he dicho antes, si a un ecologista radical le aseguras que vas a tener coches eléctricos y por lo tanto el problema del cambio climático se resuelve, no estará contento. Y esta contradicción se aprecia, seguramente podemos discutirlo después, en el rechazo frontal a la energía nuclear, ¿no? Claro, si la urgencia es tal, la energía nuclear no, ahí hay una contradicción, ¿no? O sea que esa tensión, como digo, está presente desde el principio de los tiempos en el ecologismo, ¿no? No obstante, la disciplina de la teoría política medioambiental se va consolidando paulatinamente y es interesante, por cierto, anotar que esta idea de llamarla teoría política medioambiental como fórmula de consenso es muy reciente. Hasta el handbook que publica Oxford University Press en 2016 todavía se habla de green, otros hablan de ecological thinking, no hay una denominación clara, porque todavía es un cuerpo teórico, como digo, muy, muy joven, ¿no? Y claro, el problema es que toda la evolución teórica del ecologismo político ha estado muy marcada por la influencia inevitable, pero a su vez sobredimensionada, del ecologismo temprano o ecologismo clásico o el ecologismo fundacional, que es un ecologismo radical. Como digo, aspira a desmantelar la sociedad liberal capitalista, porque no solo capitalista, sino también liberal o liberal democrática, y organizar el mundo a partir de categorías nuevas, que como decía antes, hoy en día podemos identificar con el decrecimiento y luego llegaré a esto, ¿no? Que no me extenderé tampoco demasiado para que podamos hablar. Entonces yo diría que las proposiciones centrales del ecologismo fundacional o radical son que está en curso una crisis ecológica que amenaza la supervivencia humana y la preservación del mundo natural, que el actual sistema socioeconómico, como culminación de una larga historia de alejamiento y alienación humana respecto del mundo natural, es el culpable de esta situación, que por tanto es necesaria una acción radical que implique una transformación completa de la sociedad para que ésta sea sostenible y que esa sociedad sostenible resultante debe incorporar un reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza en los valores y prácticas dominantes en ella, ¿no? De lo que se deriva, por tanto, una obligación humana fuerte de proteger el mundo natural. Esto conoce muchas en fin, entonaciones y muchas manifestaciones teóricas distintas. Y a partir de los años 90, como digo, y lo que quería subrayar en esta parte de la charla, se produce una diversificación muy interesante de la teoría política medioambiental, a medida que también aumentan sus practicantes, ¿no? Y aumenta el número de, en fin, pues de departamentos dedicados a esto en las universidades, porque yo creo que somos los que más contribuimos, ¿no?, a la creación de este cuerpo doctrinal, ¿no? Y aquí surgen híbridos muy interesantes, ¿no? Claro, como decía antes, hay ideologías tradicionales cuyos practicantes se acercan al ecologismo y surgen el ecoanarquismo, el ecomarxismo, el ecofeminismo, ¿no? Cada uno de ellos con sus matices particulares. Pues, por ejemplo, pues hay un debate muy interesante acerca de si era Marx un ecologista temprano. Yo creo que más bien lo contrario, que era un defensor de, en fin, de la ilustración prometeica, ¿no?, que removía cielo y tierra con tal de construir sociedades humanas materialmente ricas. Y de hecho, los verdes alemanes, que son, claro, verdes por antonomasia en Europa, en los años 60 decía que estaban más allá de la izquierda y la derecha porque rechazaban por igual el industrialismo capitalista y el soviético o comunista, ¿no? Pero bueno, hay un debate interesante sobre qué más, la llamada brecha metabólica de la que él habla, etc. Luego también hay, por supuesto, una reflexión filosófica muy rica
sobre el concepto de naturaleza, las relaciones del ser humano con el medio natural, el énfasis sobre el hecho de que los seres humanos también son naturaleza, en qué medida y nos separamos de ella y a qué nos autoriza el hecho de que nos distinguimos del mundo natural, nos autoriza moralmente, ¿no? Ahí hay corrientes tan peculiares como la ecología profunda, ¿no? Son autores que casi aspiran al ascetismo, ¿no? Entonces, bueno, pues son vegetarianos, por supuesto, y nos hablan de la necesidad de establecer una comunión mística con la naturaleza. Son corrientes que han ido perdiendo fuerza porque realmente solo pueden tener éxito, en todo caso, en el plano individual y como iniciativas locales de corto recorrido, ¿no? Pero existen y tienen fuerza en el movimiento verde. Muchas de ellas provienen también de las nuevas espiritualidades de los años 60, por supuesto, ¿no? Luego también ha habido mucha reflexión, y esto es interesante, sobre el tema de los animales, ¿no? Es un tema que en realidad solo quizá ahora está empezando a converger con el hueso de la teoría política medioambiental. Es como si hubieran seguido carriles separados, ¿no? O sea, la reflexión sobre digamos, la moralidad de las relaciones de los seres humanos con los animales y la cuestión relativa al aseguramiento de la sociedad sostenible. Y de hecho, desde que hemos empezado a hablar tanto de cambio climático y de la posibilidad de la extinción, bueno, pues se habla menos del mundo natural como tal. La conservación y la protección de los animales quizá juegan un papel secundario respecto a la idea de la supervivencia. En todo caso decimos, bueno, hay que tener menos ganado, pues porque con el metano producen, ¿no? Agravan el cambio climático. Pero está quizá un poco, aunque por separado sí tenemos discusión sobre esos temas, pero no hay una integración clara, a pesar de que una parte de los practicantes de la teoría política medioambiental están muy interesados en ello, ¿no? Y luego, como preparación para el diálogo que se produce, ahora lo mencionaré, con el liberalismo, en la última etapa de los años 90 se produce también una crítica interna del ecologismo. El ecologismo empieza a, digamos, moverse reflexivamente hacia sí mismo a través de la sociología y a través de lo que podemos llamar los estudios culturales, ¿no? Que empiezan a cuestionar que el concepto de naturaleza que manejaban los ecologistas tempranos tuviera, pues, visos de, digamos, pudiera sostenerse teóricamente, que es una naturaleza, pues, universal, separada del ser humano, equilibrada, armónica, ¿no? Entonces lo que se pone de manifiesto es que el mundo natural está fuertemente entreverado de sociedad, porque llevamos milenios relacionándonos con ella, y por otra parte que nuestra percepción del mundo natural está mediada culturalmente. De alguna manera se hizo ver a esos ecologistas tempranos que cuando idealizamos la naturaleza, o hacemos también lo contrario, estamos influidos por toda una larga historia cultural. Por cierto, hay diferencias muy interesantes entre la visión que tienen los europeos y los americanos. Los americanos, toda la presencia de la naturaleza salvaje, de los grandes espacios, condiciona el modo en que ellos ven el mundo natural, y aquí es más el jardín, ¿no? El jardín cuidado, medido y bien tratado, ¿no? Luego, por supuesto, da un impulso adicional a la vida pública del ecologismo político la adopción por parte de la ONU, ¿no? Del principio del desarrollo sostenible, ¿no? que para muchos ecologistas, incluso hoy, es una noción dañina, ¿no? Fíjense, como para los que piden mucho, el desarrollo sostenible es una especie de asimilación por parte del sistema de los objetivos del ecologismo. Y hay quien habla abiertamente hoy en día del fracaso del paradigma de la sostenibilidad, de la necesidad de buscar algo diferente, ¿no? Que no se sabe muy bien lo que puede ser, por otra parte, ¿no? Quizá el concepto de habitabilidad planetaria pues pueda, bueno, pues, pero no deja de ser análogo al de sostenibilidad. Pero la sostenibilidad, por tanto, tiene sus descontentos. Y luego, como decía, en la consolidación de la teoría política verde hay también un momento en el cual muchos practicantes se dan cuenta de que esta idealización del mundo natural conduce a una despolitización de la política, paradójicamente, ¿no? Porque cualquier incursión en el naturalismo pues nos priva de la posibilidad de decidir y de deliberar, porque de alguna manera leer los signos que la naturaleza emite ya zanjaría el debate público, ¿no? Ahora después veremos que este problema se reproduce cuando hablamos del decrecimiento de la construcción de una sociedad localizada, que también está vinculada con el llamado republicanismo verde. En todo caso, a mí lo que me interesa de esta etapa es que se produjo un diálogo que antes era impensable con el liberalismo político. Es decir, que por una parte del ecologismo empezó a hacerse evidente que si no se hablaba con el liberalismo democrático no iban a alcanzarse resultados, pues, dignos de consideración, ¿no? Y que además no había por qué criminalizar necesariamente al liberalismo como incapaz de asumir las preocupaciones medioambientalistas, porque otro tipo de preocupaciones, por ejemplo las de índole social, pues habían sido asimiladas también por el cuerpo liberal democrático sin mayores problemas, ¿no?
Esto también responde de alguna manera al hecho de que las preocupaciones medioambientalistas o medioambientales iban haciéndose sitio en el debate democrático, ¿no? Y por tanto, un exceso de radicalismo se entendía como estéril en términos políticos, ¿no? Y llegaron a publicarse readers en su momento acerca del fin del ecologismo, entendido como el fin del ecologismo radical, ¿eh? Y parecía que podía haber una convergencia, sobre todo alrededor de la idea de la llamada modernización ecológica, es decir, la asunción por parte del Estado de la tarea de modernizar ecológicamente las sociedades. Y verdaderamente se ha hecho un trabajo considerable en términos tanto de legislación como de adaptación, ¿no?, a los peligros ecológicos. Lo que pasa es que eso, por supuesto, no satisface los deseos de quienes querrían transformar radicalmente la sociedad, ¿eh? Pero una parte importante de la doctrina, ¿no?, ecologista se acercó al liberalismo, a pesar de que para otros, como digo, pues esto no eran más que, como dice Ingolf Bludon, políticas de simulación, ¿no? Y todos aquellos que tuvieran su origen en el pensamiento marxista, lógicamente, iban también a manifestarse descontentos. ¿Qué pasa con esto? Que llega el cambio climático. El cambio climático, de alguna manera, cambia de nuevo los términos del debate, porque plantea la idea de que hay un problema medioambiental nuevo, que es a su vez la madre de todos los problemas medioambientales, de la que además puede culparse directamente al capitalismo, a pesar de que, bueno, pues durante la mayor parte de la historia de las emisiones nadie sabía que eso estaba alterando el clima, y ha generado una nueva urgencia que se parece a los años 70 y que de alguna manera vuelve a poner sobre la mesa, digamos, una imagen pública del ecologismo vinculada con sus versiones más radicales, ¿no? No significa esto que el otro ecologismo haya desaparecido, ni mucho menos, ¿no? Hay una especie de cisma en el interior del ecologismo político, pero yo creo que es evidente que en términos de percepción pública del ecologismo, su versión radical es de nuevo dominante. Aunque yo creo que ahora empieza a haber un backlash, ¿no? Hay un debate muy interesante sobre, pues, precisamente, la energía nuclear, sobre el tipo de políticas que pueden, a medida que vemos la dificultad para realizar la transición energética en el tiempo récord que se pretendía hacerla, pues hay unas llamadas al realismo que permiten o que tratan de alcanzar lo posible dentro de lo razonable, digamos, ¿no? También en el marco de la Unión Europea ahora los granjeros, ¿no?, están muy enfadados y hay una, se ha visto en Holanda, en fin, que es normal que cuando hemos pasado de los principios a la práctica pues surjan estas. Entonces yo creo que esta división, no voy a tardar mucho más, esta división en el interior del ecologismo yo establecería 4 posiciones sucesivas o 4 conjuntos alternativos de ideas para caracterizarla. Voy a plantear esto y luego hablaré de la oposición entre decrecentismo y ecomodernismo y un poquito del antropoceno, y con eso terminamos para poder hablar, ¿no? Entonces yo creo que hay una distinción entre, una oposición entre quienes reclaman el reconocimiento del valor intrínseco del mundo natural, por una protección fuerte del mundo natural, y quienes plantean, de una manera por supuesto no literal, que la naturaleza ya no existe o que se ha producido algo parecido al fin de la naturaleza, ¿no? ¿Qué significa que la naturaleza ya no existe? Que no existe como entidad, como conjunto de fenómenos independientes de la acción humana. En un sentido profundo, por supuesto, ¿no?, porque las estructuras físicas, los procesos químicos pues son naturales y no podemos influir sobre ellos, pero el cambio climático sería un perfecto ejemplo de cómo la acción humana está entreverada con los procesos naturales. Esto tiene su manifestación última en esta idea del antropoceno, ¿no?, que es la idea de que estamos en una época geológica o histórica, según se mire, marcada por una influencia del ser humano sobre los sistemas naturales planetarios de tal magnitud que nos hemos convertido en una fuerza geofísica. No podemos decir, bueno, el hombre pequeñito frente a la naturaleza. No, hay un entreveramiento de ambas, ¿no? Y en cambio los que proclaman la necesidad de reconocer el valor intrínseco de la naturaleza son, por tanto, fuertemente conservacionistas. Esto conduce también a una oposición entre aquellos que aceptarían una fuerte sustituibilidad del capital natural por el capital tecnológico para alcanzar la sostenibilidad. Lo explico, es decir, que no se preocupan tanto por la conservación del mundo natural como por hacer sostenibles a las sociedades, y si para ello pues tenemos que convertirnos en una especie de Manhattan global, pues adelante, ¿no? Frente a aquellos que en cambio pues restringen al máximo el uso de capital tecnológico, de capital humano, para cumplir las funciones que tradicionalmente han correspondido a lo que se llama capital natural, que para muchos ecologistas ya eso no se puede decir porque es un concepto, ¿no?, que faltaría el respeto con el mundo natural. Luego tenemos la idea de la oposición entre la sostenibilidad abierta y la sostenibilidad cerrada,
¿Qué es una sostenibilidad abierta? Bueno, pues es una sociedad que se orienta hacia la sostenibilidad, pero que no predetermina la manera en que esa sostenibilidad va a llevarse a término. Es decir, que la sostenibilidad se entiende como un proceso de adaptación permanente a las condiciones ambientales que el propio ser humano contribuye a modificar, pero no hay un objetivo final al que se aspire. Al que sí, en cambio, querrían llegar los ecologistas que defienden un modelo cerrado de sociedad, donde, como he dicho antes, pues, digamos, la escala de la sociedad se reduce considerablemente, viajamos poco, consumimos poco, producimos poco, y de ahí no podemos movernos, ¿no? O sea, una sería una sostenibilidad abierta porque, bueno, además sería más compatible con la democracia, porque en el segundo caso, como después señalaré, bueno, democracia, ¿cómo? No hay nada que decidir, ¿no? Está decidido ya porque la sociedad va a ser una sociedad de pequeño espectro, ¿no? Entonces yo creo que aquí podemos distinguir entre un ecologismo paradójicamente conservador, por muy radical que sea, porque permanece fiel a los principios fundacionales del ecologismo clásico y se empeña en esta visión, a mi juicio, poco realista de una sociedad sostenible de muy pequeña escala y basada en el impacto mínimo de las sociedades humanas sobre el medio natural, y un ecologismo transformador que por una parte transforma al propio ecologismo y su tradición, haciéndose más amigo, ¿no?, del liberalismo y de la investigación tecnológica, ingeniería, etcétera, y que apuesta por una sostenibilidad que no, digamos, renuncie a los medios o herramientas que la modernidad ha proporcionado, pero que tampoco es incompatible con un alto grado de protección del mundo natural. ¿Por qué? ¿En qué sentido no lo es? Primero, porque bueno, hay propuestas, por ejemplo, Edward Wilson, que era un ecomodernista en ese sentido, venía a decir que por qué no podíamos hacer compatibles la energía nuclear con el hecho de que la mitad del planeta se quedara liberado para una evolución independiente del ser humano. Que se podía hacer, desde el punto de vista de división territorial incluso. Y porque, por otra parte, en una democracia liberal donde la conversación pública sigue desarrollándose, no podemos tampoco prefijar cuál será el resultado del debate moral y tampoco de las prácticas sociales acerca del modo en que queremos relacionarnos con el mundo natural. Y aquí de hecho es interesante porque hay una literatura muy rica acerca de en qué medida la neutralidad del Estado liberal puede o no garantizar la protección del mundo natural. En principio uno diría, pues no tiene mucho que ver una cosa con la otra, pero hay pensadores que sostienen que la neutralidad es liberal, conviene al ecologismo, por dos razones. Una, porque si el ecologismo tiene un compromiso con la autonomía personal, el Estado liberal tendrá que proteger las condiciones medioambientales que garantizan la supervivencia de una sociedad en la cual ejercemos esa autonomía, para empezar. Y en segundo lugar, dado que hay una parte de la población, ¿no?, cuyo ideal de la vida buena implica el contacto con el mundo natural o el disfrute del mundo natural, pues existe también la obligación de preservar una cantidad suficiente de mundo natural como para que esos ciudadanos no se vean privados de la posibilidad de realizar su ideal de vida buena, ¿no? A mí me parece convincente, interesante, ¿no? Es decir, el ecologismo no es portante del liberalismo democrático, no es prima facie enemigo de del ecologismo político. El problema, por supuesto, es la pretensión del ecologismo radical de monopolizar el debate público y de decidir por sí solo cuál debe ser la forma de la sociedad, ¿no? Entonces, esas oposiciones que he dibujado, en nuestros días, del marco general del antropoceno que también he señalado, se manifiestan en la oposición entre dos grandes corrientes, que son el decrecentismo y el ecomodernismo. El decrecentismo, por cierto, es una escuela teórica en Barcelona bastante fuerte, ¿no? La idea del decrecentismo es básicamente que solo podemos resolver la crisis ecológica mediante una reducción radical del impacto material de las sociedades humanas. Y por tanto tenemos que dejar de crecer. Esto va acompañado de toda una crítica moral, incluso diría a veces psicológica, del crecimiento económico, porque se considera que nos hace más infelices que felices, ¿no? Y que no estaríamos disfrutando de la verdadera fuente de la felicidad humana y de un concepto rediseñado de prosperidad que tiene que ver con, pues, la relación con nuestros seres queridos, con el trabajo, pues, creativo, el disfrute del tiempo libre, etcétera, ¿no? El decrecentismo viene a ser también la agenda económica del republicanismo verde, ¿no?, que es una versión radical del republicanismo que defiende, pues, comunidades pequeñas, donde presuntamente se puede hablar de todo,
pero en la práctica no se podría hablar de mucho, y algunos de esos pensadores del republicanismo verde lo admiten, ¿no? Dice, bueno, ellos defienden de alguna manera el derecho a la disidencia en el interior de la democracia liberal, pero cuando la democracia liberal ya no exista y estemos en un republicanismo verde decrecentista, ahí ya no hay nada que decir, ¿no? Porque la forma de la sociedad estará prefijada. Claro, los decrecentistas más realistas, si eso es posible, hacen una crítica exclusivamente moral del crecimiento económico. No dicen que si no lo abandonamos estamos perdidos, porque ¿qué pasa si resulta que no estamos perdidos? Encontramos la manera de seguir creciendo y siendo sostenibles, ¿no? Claro, lo que pasa es que, por supuesto, la tarea de persuadir a las mayorías de que el decrecimiento es la opción adecuada, pues eso llevaría mucho tiempo en el mejor de los casos, ¿no? Por lo tanto, si tienes prisa, no te vale. Por eso, al final, el decrecentismo solo puede concebirse como el resultado de, bueno, pues de un autoritarismo estatal o de una revolución exitosa. No parece que haya una forma de llegar a él de manera rápida, desde luego. Ya veremos, no sé qué opina Xi Jinping al respecto, me parece complicado que en el mundo podamos dejar de crecer de aquí a poco tiempo, ¿no? Digamos que si el republicanismo verde y el decrecimiento tienen hoy en día manifestaciones exitosas, son las que se producen en el plano local. Iniciativas locales, de proximidad, ¿no? Las transition towns británicas, pues voy a tomar un café y traigo la bicicleta, ¿no? Pero realmente a nivel macrosocial no parece que sea una perspectiva muy exitosa. Entre otras cosas, porque podemos hablar después de esto, es una solución al problema climático o al problema de la crisis ecológica que exige fuertes sacrificios materiales a los ciudadanos, ¿no? Y aquí en la literatura, aunque hay autores que lo señalan, no hay un reconocimiento suficiente de esto, ¿no? Es decir, de alguna manera la fantasía es que una sociedad donde no haya crecimiento económico sea una sociedad feliz y armónica y cosmopolita, ¿no? Y claro, esto pues parece difícil de sostener, ¿no? Pregunta aquí quién paga las investigaciones contra el cáncer, ¿no? O cualquier cosa que pueda preguntarse, no hay una respuesta sencilla, ¿no? Otra cosa es que gente como Ophuls tengan razón y se produzca un colapso ecológico y el resultado sean sociedades decrecentistas. Eso es otra cosa distinta, ¿no? La cosa es que sea el resultado inevitable de un colapso no previsto o no deseado. Decía que el opuesto de esto, y voy acabando, es el ecomodernismo. El ecomodernismo es una doctrina un poco difusa, pero que es la manifestación última de una corriente que ha estado siempre presente como una sombra, ¿no?, del ecologismo radical, pero que se remonta ya a los años 70, a Stuart Brand y a todos estos autores que pensaban en términos de Buckminster Fuller, el arquitecto, ¿no?, en términos ingenieriles. Entonces, el ecomodernismo es un eco, por eso su denominación, a pesar de que los críticos creen que es, bueno, pues business as usual, ¿no?, y lavar un poco la cara del capitalismo, y lo que apuestan es por utilizar la tecnología y las herramientas de la democracia liberal para solucionar la crisis ecológica. Y hacerlo, además, de una manera realista que permita, y algunos autores hablan incluso en términos de socialdemocracia global, el crecimiento de los países pobres. Porque claro, hay un problema moral en las versiones del decrecentismo, que es que hay una parte del mundo muy considerable que, lógicamente, quiere tener los estándares materiales que disfrutamos nosotros, ¿no? Entonces, ahí hablamos de cualquier uso posible de la tecnología que permita la recuperación de los... Y la idea básica es el desacoplamiento, ¿no? Desacoplamiento de la actividad económica del impacto sobre el medio ambiente. Tratar de avanzar la medida de lo posible en ese... Claro, dicho así, el ecomodernismo obviamente tiene también elementos utópicos, ¿no? Porque luego somos mucho más falibles que lo que ellos plantean. Pero yo diría que si hay, digamos que las políticas, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea, que se orientan hacia transición energética, etcétera, son más ecomodernistas que decrecentistas, ¿no? Se trata de transformar las tecnologías existentes para hacerlas más limpias. La ventaja que creo que tiene el ecomodernismo es que presenta una utopía positiva a los ciudadanos. Una utopía en la cual podemos seguir teniendo aspiraciones materiales y podemos seguir persiguiendo el ejercicio de nuestra autonomía personal en lugar de, pues, encerrarnos en una pequeña comunidad hasta que pase la tormenta climática, digamos, ¿no? Porque no está nada claro que las apelaciones, hay un debate también muy interesante al respecto, no hay conclusiones definitivas, pero no parece que apelar al miedo de los ciudadanos a la catástrofe ecológica esté resultado demasiado eficaz, ¿no? Por eso muchos autores se preguntan, bueno, si la literatura científica dice esto, hay unos llamamientos a la acción, ¿por qué no hay más ciudadanos implicados, ¿no? Ahí el difunto Bruno Latour tiene un libro póstumo que va a salir pronto en castellano,
él junto con Huber, Malm y otros autores que ya directamente apelan o bien al sabotaje, ¿no?, a la acción radical contra el capitalismo, o bien lo que dice Latour es que las condiciones objetivas para el surgimiento de una clase ecológica, análoga a la clase trabajadora del pasado, están ahí. Y lo que hace falta es que se produzca el esfuerzo organizativo necesario para que los intereses, ¿no?, digamos, del planeta, pues encuentren la representación política adecuada. Lo que pasa es que su texto, que es un poco ambiguo en ese sentido, parece también vincular el capítulo de las soluciones, es vago en cuanto a las soluciones, a la idea decrecentista. Y eso me parece que resta fuerza a esta idea de la coalición de intereses diversos como clase ecológica, ¿no? Y ahí donde está el debate ahora, ¿no?, sobre la literatura y el ecologismo político, el conflicto entre una radicalidad que no acaba de encontrar los medios adecuados para conseguir sus objetivos y el rechazo casi sistemático de aquellas alternativas que sí parecerían más hacederas por parte de ese núcleo tradicional del ecologismo. Y bueno, para no extenderme demasiado lo dejo aquí. Espero haber sido razonablemente claro, aunque son muchas cosas. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que se han tocado muchos temas. Yo tengo varias preguntas y hay cuestiones que han salido que me gustaría que pudiéramos seguir profundizando, pero voy a abrir el turno de palabra para nuestro público, para los asistentes. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, sí que les rogaría que se levantaran y se sentaran en ese atril, que es donde los doctorandos o los que opositan a una mejor plaza se sientan. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, o si no, yo tengo muchas cosas porque me han surgido muchos comentarios. Hay que irse, hay que levantarse, exponerse, sí. Para la grabación, sí, para que se escuche bien. Bueno, si no, entonces yo abro el fuego. Hay varias cosas. Una es que al mismo tiempo los ciudadanos escuchamos sobre la crisis ecológica, pero también al mismo tiempo sobre la crisis demográfica. Sí. Entonces se nos dice hay que tener niños y se necesitan más niños porque si no vamos a un invierno demográfico y bueno, pues las pensiones no serán sostenibles, pero al mismo tiempo desde el ecologismo hay también quien nos dice que traer hijos al mundo pues es una barbaridad y yo creo que al final hay ciudadanos que realmente no saben a qué atenerse y cuál es la realidad. Luego digo varias cosas. Y luego comentabas, se exigen fuertes sacrificios materiales al ciudadano, pero sobre todo a determinado tipo de ciudadano, es decir, a las personas con menores rentas. Y ya solo hablo del mundo occidental, ¿eh? Dentro del mundo, por no hablar de los sacrificios que se les pueden estar exigiendo a países que están en vías de desarrollo y que, como comentabas, legítimamente aspiran a un mayor bienestar material. Pero es que dentro de nuestras sociedades, a quien sobre todo se le exigen sacrificios materiales es a las personas con menores rentas. Luego quería preguntar, claro, cuando hablabas del pensamiento conservador, porque yo creo que aquí se habló en una ocasión, me parece que fue aquí, de Roger Scruton y del pensamiento, no sé si ecologista bien, pero conservacionista desde un pensamiento clásico conservador. Entonces sí que puede haber puntos de conexión, ¿no? Y luego tenía... sí. En España el discurso este del decrecentismo, y además muy vinculado a la idea esta de que, bueno, de que la felicidad pues, se encuentra no tanto en lo material, sino en unas relaciones personales ricas, yo sobre todo se lo he escuchado a Errejón. Yo no sé si hay otros... Sí, muy fuerte aquí. Claro, entonces... Claro, entonces, hoy día esto en España políticamente y atrae votos en España el pensamiento ecologista, porque sabemos que en otros países sí que es un movimiento que políticamente, pues en fin, tiene fuerza, pero en España ¿hasta qué punto puede decantar? Bueno, son cuestiones que me han ido surgiendo a raíz de la charla. Interesantes y pertinentes. Pues mira, lo de la demografía es muy interesante porque he citado antes el libro de
la bomba demográfica de Paul Ehrlich, ¿no? Pero es interesante también como muestra de que las profecías más altisonantes pueden fracasar, ¿no? Es decir, que aunque todavía hoy tengamos a menudo la percepción de que la población del planeta no para de crecer, todavía sigue creciendo, pero ya se avizora en el momento en que se produzca el famoso peak child, ¿no? Que alcancemos el pico y a partir de ese momento baje dramáticamente. Nadie esperaba en los años 70 que las mujeres en Asia, en parte de Latinoamérica y en partes de África, y en África dicen que la transición va mucho más rápido de lo que los números señalan, empezarán a tener muchos menos hijos de los que tenían entonces, ¿no? Es la variable fundamental. Es decir, que las mujeres cuando tienen ya educación y pueden tener una carrera profesional, pues quieren tener menos hijos. Quieren tener menos. La media universal es 2. Yo no digo que sea fácil tener hijos y carrera profesional. Digo que el paso del Villorrio del Congo a Taiwán es que las mujeres quieren tener menos hijos, ¿no? Bueno, de hecho, en los países asiáticos me veía mucho esa atención, en Taiwán, en Hong Kong, etcétera, había mujeres que no se casaban para no tener que cuidar a la familia del marido y poder tener su carrera profesional. No ya sus niños, sino los padres de, ¿no? Los suegros, ¿no? Entonces, claro, pero aquí es interesante, ¿por qué? Porque la reducción del tamaño medio de las familias, que claro, aquí podemos preocuparnos por la tasa de natalidad con las pensiones, pero en Oriente Medio, en África, es un problema de otro tipo, ¿no? Se ha producido como consecuencia del desarrollo económico. Entonces, claro, yo a veces a los decrecentistas les digo, bueno, ¿y la natalidad cómo será en estas sociedades? Porque no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, no hay una respuesta clara a eso porque podría alterarse por completo ese proceso virtuoso, ¿no? Claro, lo otro que me dices, y esto está teorizado también, en el antropoceno, cambio climático, las acciones individuales tienen consecuencias colectivas. Pero es difícil atribuir digamos, la culpa moral, porque si uno decide tener hijos o no, bueno, es una decisión personal, ¿no? Tener coche, no tenerlo, darse una ducha caliente o 2 al día, pero si sumas y sumas miles de millones de acciones individuales, al final produces consecuencias colectivas, pero claro, tú no has querido provocar ese resultado. Por lo tanto, es muy difícil imputarte moralmente el resultado que has contribuido a generar en una milésima parte, ¿no? Entonces, claro, no creo que, no obstante, las razones para tener o dejar de tener hijos tengan que ver con el futuro del planeta, ¿no? Creo que son muy pocos los ciudadanos que se rigen con la regla de ese criterio. Pero creo que es un ejemplo de cómo resulta muy difícil dar por sentado que el proceso social va a operar en la vía que esperamos, ¿no? Pero claro, digamos que el conflicto entre acciones individuales y estructuras colectivas es muy difícil de solucionar, ¿no? Falta, y a veces tenemos las tecnologías pero no las queremos, ¿no? Es lo que estaba señalando respecto de la energía nuclear. Claro, lo que yo decía de los sacrificios materiales, yo me refería al decrecimiento, después a él, como solución macrosocial, ¿no? Como gran camino que la humanidad tomaría para acabar con los problemas derivados de su impacto en el mundo natural. Tú te refieres más bien a los sacrificios que se piden ahora como consecuencia de las políticas públicas que se están desarrollando para alcanzar los objetivos de la transición energética, ¿no? Principalmente. Entonces, lo que yo decía, y ahora vuelvo a esto, es que desde el punto de vista de la persuasión de masas, pedir a la gente que sacrifique su confort material es mucho menos atractivo que la propuesta ecomodernista, ¿no? Que lo que dice es, tenemos los medios para preservar el crecimiento económico y tratar de generar contextos sociales en los cuales podamos disfrutar de nuestra autonomía personal para elegir entre distintos cursos de vida, ¿no? Y no ser todos iguales, ¿no? Estar, como digo, en una concepción más republicana, incluso en el sentido clásico de la palabra, de comunidad existencialmente amenazada por el exterior, ¿no? Como en Atenas o en Esparta. Entonces, lo que dices es cierto, claro, cuando hablamos del coche eléctrico, ¿no? Pero claro, es que el coche eléctrico a esa velocidad es imposible que se implemente y terminarán por darse cuenta. O sea, un parque móvil como el de España, que tiene de media cada coche 12 años de antigüedad, en 5 años que va a ser todo eléctrico, enchufado dónde, a qué precio, eso no va a ninguna parte. Es decir, creo que igual que hubo una revuelta de los chalecos amarillos en Francia, pues se produce una revuelta electoral, como ya se ha insinuado en Holanda con los granjeros, porque a ese ritmo no se puede hacer. O sea, el problema al final es de ritmo, de velocidad. Tenemos las tecnologías, pero claro, implementarlas a escala masiva requiere mucho tiempo. Yo estaba ahora en el Congreso de San Francisco, antes bajé a Los Ángeles, unos días por allí,
Claro, es que pensar en quienes afirman que hay que acabar con el coche y que eso lo soluciona todo, allí es que te ríes según conduces, ¿no? Te carcajadas por el modo en que está estructurada la sociedad, la cantidad de coches que hay, ¿cómo va a hacer eso posible? Por eso yo creo que una regresión de la complejidad social solo se produce mediante un colapso, si no la sociedad será cada vez más compleja. Si colapsa, bueno, pues vale, entonces ya Mad Max, ¿no? Y ya veremos qué pasa después, pero es imposible que reduzcamos voluntariamente la sociedad y menos al ritmo al que se nos dice que lo hagamos, ¿no? Por eso yo también echo de menos en los discursos políticos contemporáneos en torno a este tema más énfasis en la adaptación al cambio climático. Seguimos empeñados en la mitigación. La mitigación es muy importante, pero es que no llegamos a tiempo. Y eso en los congresos estos de teoría política medioambiental, la gente más exigente se dio cuenta hace mucho tiempo, ¿no? Decía, bueno, olvidémonos de la mitigación, eso no llega a tiempo, ¿eh? Pero la adaptación es muy importante. Y para la adaptación necesitas, pues claro, si va a hacer más calor, pues necesitas aire acondicionado, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Funciona él. Como los rectores que dicen, no hay que quitarlo para dar clase. Claro, y damos clase sudando, ¿no? Y luego claro, hay un tema muy importante y es que aquí, por lo general, hacemos teoría política medioambiental en democracias y hablamos de cómo transformar sociedades que deliberan sobre cómo deben transformarse, aunque luego no sean tan elásticas como los voluntaristas políticos creen. Pero dile tú a China que tiene que transformarse como nosotros queremos. Es que no lo va a hacer. Entonces, si no lo va a hacer, no lo va a hacer China, no lo va a hacer Nigeria, no lo va a hacer Indonesia, no lo va a hacer casi nadie, pues ¿por qué no buscar el camino más realista para hacer la transformación ecológica? Que es el que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con los incentivos, que tiene que ver, y no el relativo a decrecer o plantear un leviatán ecológico, que bueno, bien, ¿quién va a hacer esa revolución? Los teóricos políticos medioambientales lo van a hacer ellos, ¿no? Entonces, por eso yo soy muy amigo del realismo en ese terreno, ¿no? Con independencia, insisto, de que, bueno, pasen cosas inesperadas, tanto en el debate público como en la producción de tecnologías, ¿no? Porque la historia demuestra que ha sido así, ¿no? Claro, lo que dices del conservadurismo, efectivamente, Scruton tiene un libro muy apañado, muy interesante, sobre, ¿no? Que está muy bien. Claro, la pregunta que plantea tu pregunta es ¿por qué la protección del mundo natural tiene que ser patrimonio de, no sé, pensamiento progresista, ¿no? O la izquierda? No hay ninguna razón para ello, ¿no? Que los conservadores no tienen perro, no salen a pasear, no quieren sobrevivir en el planeta, no hay una relación, digamos, forzosa entre, o exclusiva entre progresismo y ecologismo. Ahí se da otra cosa, y es que para una parte del pensamiento de izquierda, sobre todo el marxismo, o de ascendencia marxista, podemos decir, el ecologismo es una forma eficaz de atacar el capitalismo. Entonces, a lo mejor no le preocupa tanto el mundo natural. Le preocupa acabar con el capitalismo. Y si el mejor argumento que tenemos sobre la mesa contra el capitalismo es el cambio climático, pues el cambio climático, ¿no? Lo que pasa es que eso es compatible con un cierto abandono, ¿no?, por parte de la tradición conservadora del problema medioambiental, ¿no? No se preocupa mucho de eso. En todo caso, sí, movimientos conservacionistas, de escala sobre todo local, ¿no? Pero no tenemos muy claro cuáles son las ideas del pensamiento conservador europeo, por ejemplo, para la crisis climática, etc. No hay una... Y eso pues es quizá absurdo, ¿no? Aunque quizá, más que absurdo, responde al hecho de que no creen que haya muchos votos ahí, ¿no? Puede ser, aunque en Alemania sí los hay, por otra parte, ¿no? Y en Alemania, bueno, fue Merkel quien acabó de la noche a la mañana con las centrales nucleares. Siempre lo cuento, yo estaba allí, estaba en Rachel Carson cuando fue Fukushima, ¿no? Y de la noche a la mañana dijo Merkel que se acababan las centrales nucleares. Y la orquesta de Baviera no quería ir a Tokio porque decía que había radiación. Y había más radiación en Múnich, decía, ¿no? Entonces fue unas semanas de cierto histerismo en el país, ¿no? Y claro, causa perplejidad pensar que en un contexto en el cual hace falta menos emisiones de CO2, Alemania cierra sus centrales nucleares y las está cerrando estos días, ¿no? Y está quemando más carbón que nunca. No parece muy, digamos, el ecologismo siempre invoca el principio de precaución, no parece muy precavido, ¿no? Porque parece que el mix energético debe componerse de fuentes de energía diversas que además permitan, ¿no?, pues una provisión constante que a veces las energías renovables no proporcionan, ¿no? Pero ahí, sin duda, la aprehensión colectiva respecto a la energía nuclear es un gran éxito político del ecologismo. Querían que la población mundial, ¿no?, abjurase de la energía nuclear y creo que lo han conseguido. Porque bueno, hay países que se están construyendo o encargando centrales nucleares, con lo cual, digamos, porque se hace evidente la paradoja de decir, tenemos que, ¿no?, luchar contra el cambio climático, pero cerramos las centrales, no está la cosa, no es muy coherente, ¿no? Pero bueno, echo de menos una mayor atención del pensamiento conservador al mundo natural. En el pensamiento liberal, ahí sí hay literatura, ¿no?
Ahí sí hay más quizá, ¿no? Pensamiento liberal, a veces más progresista, a veces no tanto, pero... Y luego, claro, lo que dices de crecimiento, se habló, claro, es que también depende de lo que se entienda por decrecimiento, ¿no? Porque si decrecimiento es crecer un poco menos, ¿no? No poner tanto énfasis en el crecimiento, introducir en el PIB alguna variable que nos permita la felicidad. La corriente teórica del decrecimiento no pide eso, pide mucho más. Pide desmantelar la sociedad capitalista. Eso, votos da pocos. Lavapiés, ¿no? Pues aquí en Gracia, en alguno da, pero da pocos, ¿eh? Da pocos. ¿No te hace gracia eso? Ah, bueno, pensaba, perdón. Quiero decir que da pocos votos, pero en general en España la cuestión medioambiental da pocos votos, ¿eh? Es decir, no hay una tradición. Los países, claro, es interesante que los países noreuropeos son aquellos donde el ecologismo político tiene más presencia, también son los que más han contaminado, ¿no? Es decir, que también tienen el industrialismo tiene una presencia mucho más fuerte y la necesidad de refinar el modelo industrial, pues quizá a ellos se les ha hecho más evidente, ¿no? Ahí hay investigaciones muy interesantes, por ejemplo, en Noruega, cuando hablas de cambio climático parece que hay un cierto rechazo a admitirlo, porque claro, es un país riquísimo. ¿Por qué es rico? Porque llevan vendiendo petróleo y gas pues, décadas. Entonces, bueno, hay una culpa ahí, ¿no? Latente, ¿no? Entonces, bueno, yo veo difícil que en España... O sea, el problema es que lo deseable sería que el problema ambiental se introdujera a la democracia y por lo tanto se diera lugar a soluciones diversas y a un debate sobre cómo hacer las cosas, ¿no? Y ahí creo que hasta ahora no ha habido demasiado interés por parte de los partidos liberal conservadores en España para plantear este debate. Tampoco una sociedad tiene margen para hablar de tantísimas cosas a la vez, ¿no? Aquí más bien ha sido el feminismo el que ha monopolizado y polarizado los últimos años. Errejón tenía la idea de hacer un partido, ¿no? Orientarse hacia lo verde, pero es que eso es muy difícil. O sea, eso no es tan fácil como decir vamos a darle un toque verde al partido nuestro, ¿no? En Alemania ha requerido décadas y el Partido Verde alemán es muy profesional. Es un partido, lo que ellos llaman, ¿no? Partido burgueses, ¿no? Partido Bürgerliche Partei, muy serio y realista también. Lees a los líderes de las entrevistas y bueno, estamos viendo ahora su desempeño en el gobierno, ¿no? Con mayores aciertos o menos, pero entonces eso, trasladarlo a un país como España, pues no es tan sencillo, ¿no? Requiere, aquí el ecologismo yo creo que es un debate, es un discurso todavía poco realista, muy anclado en las tesis conservacionistas fuertes y a veces lindando con el ecomarxismo. Me parece que, pero es una pena, creo que es una muestra de atraso del debate público español, ¿no? Y cuando se ha utilizado, pues no sé, en Madrid Central o ahora con lo de Doñana, se usa sobre todo para polarizar, ¿no? Al final es un poco otra vez la polarización, ¿no? Y bueno, por eso me parece difícil, también el sistema electoral tampoco ayuda a pensar en la idea de que pueda haber un partido verde en España en el futuro, ¿no? Pero bueno, veremos. Muchísimas gracias, pues la verdad es que son temas que no estamos muy acostumbrados y los explicas muy bien y con todos los matices. No sé si alguien más se anima. Sí, pues Ana Mar, si quieres. Está muy simpático. Sí, muchas gracias. Bueno, yo era un poco en la misma línea porque me gustaría saber si nos podría un poco desarrollar, ¿no? Esta idea de que, bueno, todos los partidos políticos, ¿no? Tienen que incorporar la variable ecologista, ¿no? Porque está de moda y además es lo que se tiene que hacer. Pero no sé si nos podría decir, claro, o sea, ¿cuál es la distinción ecologista? O sea, ¿cómo podríamos encontrar las diferencias en los partidos en España? No digo ya crear un partido ecologista claramente identificado, ¿no? Pero el PSOE, el PP, en fin, lo que es mainstream, ¿hay diferencias? No hay ninguna elaboración ideológica y por lo tanto simplemente arrastran pues, los temas dominantes, lo que dice la Unión Europea, o hay algo. Gracias. Sí, decía que es una buena pregunta. Porque, claro, lo ha mencionado al final, ¿no? La influencia de la Unión Europea que es muy importante, ¿no? Las directivas europeas en materia de medio ambiente pues son lógicamente vinculantes y luego la ejecución, aunque la adapta el gobierno, la ejecución es autonómica, si no recuerdo mal, ¿eh? Y gran parte de la política ambiental más, digamos, el hueso de la política ambiental realmente viene de Europa.
¿no? Eso para algunos es un mal de nuestras democracias porque pues, priva al debate nacional de necesarios elementos de antagonización, ¿no? En relación con algunos temas. Pero claro, por ejemplo, el protocolo de París establece la cantidad de CO2 que deben de dejar de emitir todos los países que lo firman, pero no establece cómo tienen que hacerlo. O sea que si un país como Francia quiere tener 60 centrales nucleares, las puede tener. No hay una obligación por parte de la Unión Europea en ese sentido, ¿no? Que sea firmante del tratado de acabar con sus centrales. Y ahí sí hay elementos para la diferenciación, ¿no? Pero diferenciamos, no está claro, ¿no? O sea, por ejemplo, ha manifestado el PP una posición firme y clara al cierre de las centrales nucleares en un plazo que no sé todavía muy bien. No lo ha hecho, ¿no? No lo ha hecho. Materia de aguas. Bueno, tuvo el Plan Hidrológico Nacional, que Zapatero derogó rápidamente, con lo cual tampoco hay un debate que podría plantearse perfectamente sobre la optimización de los recursos hídricos en España, ¿no? Porque si repetimos que España es una zona afectada especialmente por el cambio climático, etcétera, bueno, si Israel puede hacerlo en un erial, no vamos a poder nosotros aprovechar el agua que tenemos. Pero si esas diferencias están en el programa, porque a nivel de discurso público no se perciben, ¿no? Luego seguramente la izquierda tiene más tendencia a utilizar el ideario verde en términos de municipalistas, ¿no? Para hablar de ciudades en las que se puede convivir, de peatonalización, etcétera, por oposición a un centro derecha que en principio parece menos inclinado a cuestionar el modelo urbanístico tradicional, ¿no? Que luego eso puede ser injusto porque hay presidentes, Moreno Bonilla, tan criticado por Doña Nas, tiene una agenda conservacionista fuerte, ¿no? O sea, es probable que se esté equivocando con esto, no lo sé, hay que debatirlo, pero él sí vaya a soltar linces y tiene un acento ecologista, ¿no? Pero es verdad que resulta muy difícil distinguir de manera fuerte entre rivalidades ideológicas fuertes. Ahora, si no me equivoco, se ha creado un primer think tank de cuestiones medioambientales en el lado de la derecha, creo que se llama Oikos, ¿no? Que es un concepto que utiliza Scruton en su libro, y quizás sea el comienzo de una mayor pugnacidad ideológica por parte del centro derecha, ¿no? Bueno, tampoco Ciudadanos en sus grandes momentos habló demasiado de este tema, ¿no? Y es una lástima porque creo que sí hay margen para un debate ideológico que enriquecería también la propia comprensión ciudadana de lo que se puede hacer o dejar de hacer en esta materia en nuestro país. Pero no, muchas diferencias públicamente perceptibles no se notan, ¿no? Es verdad. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Ya. Con esto de las ciudades de los 15 minutos que salió, bueno, yo creo que hace ya unos meses, hubo como mucho movimiento alarmista y yo leí varios artículos muy underground donde ya se planteaba el hecho de, bueno, que ibas a estar tan controlado que incluso si tú salías, usabas el coche, pues iban a saber qué consumías, cuánta gasolina, cuánta contaminación provocabas y que en esta ciudad utópica podrías cobrar un impuesto por ello, ¿no? Y decir, no, pues tanto como ciudadano tienes permitido gastar tanto CO2 y tienes permitido gastar tanta agua y si no tendrás que pagar, ¿no? Entonces se llegaba hasta, que eran artículos bastante alarmistas, pero se llegaba hasta decir que te iban a cobrar por respirar, ¿no? Esto en lo que planteas de que están viendo que tienen que retroceder porque al final el ritmo no se puede mantener con lo que la gente realmente está dispuesta a aceptar, las ciudades estas de 15 minutos también, o sea, se quedan atrás en este y tienen que retroceder o siguen como experimento muy utópico solo en unas cuantas ciudades muy selectivas que un grupo de personas se lo quieren permitir. Bueno, muy interesante. La ciudad que más abiertamente ha abrazado este ideario creo que es París, ¿no? A través del liderazgo de Anne Hidalgo, que no sé si continuará en su puesto después de las siguientes elecciones. Y la verdad es que hace 3 o 4 años que no voy, pero tampoco creo que haya cambiado tanto todavía, ¿no? Como para poder decir que esta es la ciudad de París o la ciudad de 15 minutos, ¿no? Hay un arquitecto malagueño que dice que esto es como redescubrir el barrio, ¿no? Y no le falta razón, ¿no? No le falta razón porque la ciudad como Madrid, por ejemplo, Barcelona también en buena medida, ¿no? Se estructura en torno a núcleos barriales donde ya hay muchas cosas, ¿no? Entonces parece quizá más, puede interpretarse maliciosamente como un envoltorio ideológico que permite vender a los ayuntamientos
y a los políticos una idea, ¿no? Que quizá no sea tan nueva. Otra cosa es que, como bien señala, se vincule a sistemas de control de la movilidad ciudadana vinculados a su vez al cumplimiento de determinados objetivos climáticos, ¿no? Eso es otra cosa distinta, ¿no? No es redescubrir el barrio, sino tampoco es quizá un confinamiento, pero sí podría suponer una merma de la libertad personal en nombre de, ¿no?, objetivos colectivos de cumplimiento en emisiones. Bueno, si nuestra propia incompetencia no nos mermara, pues quizá ese sería un escenario posible. Y realmente yo la demonización del coche no acabo de compartirla. O sea, me parece que, digamos, hay muchas cosas que no pueden hacerse sin el coche, y la vinculación entre autonomía personal y uso de vehículo privado no me parece un disparate tampoco. También depende de dónde viva uno, ¿no? Porque entiendo que en una gran ciudad con buenas redes de transporte uno puede vivir sin coche, y creo que seguramente la medida más inteligente y liberal en el buen sentido de la palabra sería combinar las dos cosas. Es decir, en lugar de prohibir el uso del coche, estimular máximamente el uso del transporte público. Además, por ejemplo, un amigo me decía, por ejemplo, en una ciudad como Málaga, donde también se produce un encarecimiento tan fuerte de los precios de la vivienda, realmente solo puedes resolver eso facilitando que la gente viva en el extrarradio mediante buenos sistemas de comunicaciones, ¿no? Entonces, en lugar de prohibir a la gente que coja el coche, facilítale en la mayor medida posible que no lo coja, pero prohibirlo me parece ir demasiado lejos, ¿no? Pero bueno, ese es mi juicio personal, ¿no? Entonces, yo creo que si hay una revuelta será quizá más en otros lugares, ¿no? En las ciudades todavía la gente puede conformarse más fácilmente porque tiene alternativas, pero la revuelta de los chalecos amarillos fue en el extrarradio de París, ¿no? Pero bueno, es que ir a la playa o ir al gimnasio, que muchas veces tienes que hacerlo en un vehículo privado, ¿no? Porque no hay redes de transporte público que lleguen a todas partes, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía ese debate como bien señala, es un poco alarmista. No creo que lleguemos tan lejos, aunque bueno, es una posibilidad que tampoco podamos descargar completamente, ¿no? Interesantísima la charla, muchas gracias, y muy vinculado con esto anterior. Claro, yo ya no voy a lo de nos cobrarán más por tal, sino al tema, ya sé que esto ya estamos casi en el terreno de la ciencia ficción, pero yo dentro de 10 años ya no sé, el tema del medidor de la huella de carbono. Es decir, y antes tú comentabas, ¿no?, el tema de que China, Indonesia no harán eso, y como alternativa una especie de tecnocracia autoritaria como el único ecologismo realmente existente en el futuro, ¿no? Eso yo sí veo como factible que se implemente y técnicamente viable seguro, ¿no? Esto que hablábamos de uso de transporte a partir de patrones de consumo, que se deduzca cuál es tu huella ecológica. Y sí, quizás si te pasas de la barrera que sea de consumo, pues quizás un confinamiento como castigo, ¿no? Evidentemente penalizaciones a la hora de acceder a viajes en avión. Como si no se implementa es una decisión política, porque técnicamente y dentro de 10 años, seguro, con la virtualización de los pagos y tal, será totalmente posible. Entonces, bueno, opinión sobre todo este tema. Ahora, vale. Bueno, muchas gracias, muy interesante esa variante de CLIFI, ¿no? De Climate Fiction, que bueno, como dices, podría hacerse realidad, ¿no? Realmente los medios técnicos existen. Bueno, lo primero, claro, el tema de la huella de carbono y en general, a mí hay un cierto abuso, que no tiene que ver quizá con tu pregunta, pero me ha venido a la mente, con esta idea de si escribes un email, esto es el equivalente a hacer 2 camisetas, ¿no? Entonces, claro, al final llegas a una concepción de la actividad humana y social muy real, ¿no? Es un poco pretender que podemos hacer cosas sin que tenga coste, ¿no? Es decir, que el ser humano, por definición, igual que otras especies, es perturbador, ¿no? Y es destructor en cierta medida, aunque también construya. Entonces, hay que, porque al final una exacerbación de la ideología del coste de la actividad personal y colectiva conduce a la parálisis social, ¿no?
Pues eso es problemático, creo, sobre todo cómo se usa en prensa, ¿no? En este tipo. Otra cosa que podamos estar de acuerdo en que, bueno, pues el coste medioambiental de la fast fashion, ¿no? Pues sea inaceptable, ¿no? Bueno, ahora, una vez que concluimos que hay actividades inaceptables o quizás sencillamente indeseables por su excesivo coste ambiental, bueno, quizá antes de llegar a la tecnocracia autoritaria, como lo has llamado, pues sea mucho más razonable y posible, ya diré también que seguramente más realista también, crear las condiciones para que esos sectores cambien, ¿no? Crear los incentivos para internalizar aquello que se ha externalizado tradicionalmente y hacer posible que a través del ingenio humano, tanto individual como colectivo, lo que hasta hace poco estaba resultando, ¿no?, pues muy costoso para el medio ambiente, deje de serlo o, quizá de manera más realista, lo sea en menor medida, ¿no? Y eso, como digo, incluye la importancia que estamos desatendiendo los esfuerzos de adaptación y no solamente de mitigación. Entonces, yo creo, no obstante, que las democracias son más efectivas, ¿no? Que lo han sido tradicionalmente y que creo que el tipo de debate público, de relaciones público-privadas, de estímulo de la innovación que generan las democracias que mejor funcionan, también lógicamente, creo que eso, por decirlo con Hayek, ¿no?, es más eficaz que la planificación centralizada que podría ordenar un poder, ¿no?, máximo que distribuye pues castigos y recompensas en función de la conducta pues socialmente establecida. Y yo tengo la confianza de que no tendremos que llegar tan lejos. Es decir, que si tú actúas sobre la premisa de que en 4 o 5 años tienes que reducir las emisiones de CO2 de manera radical, pues a lo mejor te pones en esto, pero es que quizá no hay tanta prisa, ¿no? Es decir, no, porque la ciencia, ahí hay un tema que hemos tratado, ¿no?, que es la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? Bueno, cuando el IPCC hace sus informes, el IPCC mismo y la prensa, ¿qué destacan? Destacan los llamamientos a la acción urgente y los escenarios de futuro más catastrofistas. Pero primero, hay un problema epistémico. O sea, hace poco leí un paper sobre los datos que proporcionan los satélites que dan las temperaturas en el planeta y cómo es posible que haya habido un sesgo que haya llevado a interpretar un calentamiento que en la práctica ha sido la mitad de lo que se ha dicho, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una incertidumbre asociada a aquello que podemos conocer acerca de lo que sucederá en el futuro que nos debe llevar a cierta prudencia. No, por supuesto, la inacción, ni mucho menos. Además, esa acción que está ya en marcha es deseable, ¿no? Pero digamos que la estabilización urgente del clima a partir de las predicciones que manejamos no es el único valor que está sobre la mesa. Hay otros. Por ejemplo, preservar un cierto grado de igualdad social o no castigar a determinados sectores sociales, preservar la autonomía personal en la medida de lo posible en lugar de encerrar al ciudadano en la jaula de hierro, ¿no? En este caso no de la modernización sino de la ecologización. Y seguramente es un debate que el liberalismo y el centro derecha podría dar y no da. Es una pregunta legítima. Es decir, bueno, vamos a ver, ¿qué grado de certidumbre tenemos sobre lo que va a pasar dentro de 10, 50 o 100 años? Podemos tener un cierto grado de certidumbre bastante fiable en cuanto al hecho de que el calentamiento en curso es de origen antropogénico, lo comparamos con, ¿no?, los paleoclimatólogos, etcétera. Lo que ha pasado y lo que hay ahora podemos saberlo, pero lo que va a pasar, bueno, cierta prudencia es razonable, es aconsejable, ¿no? Si nos equivocamos, ¿qué vamos a hacer, no? Es decir, que tampoco, pero no podemos apostarlo todo a la carta de que esos modelos informáticos, que son de gran complejidad y que además tienen mucha dificultad para introducir variables sociales relativas a la innovación cultural, tecnológica, etcétera, nos van a dar ya la solución y que podemos aplicar una hoja de ruta tecnocrático-autoritaria y ceñirnos a ella pase lo que pase. Eso no es razonable, creo, ¿no? Claro, la población, decíamos antes, ¿no? ¿Qué modelo de predicción del clima había introducido un descenso tan radical de la población mundial de hace 30 años adelante? Ninguno. Y eso está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pero claro, es la paradoja también que se da con los movimientos sociales, ¿no? Si no exageras, no te hacen caso. Entonces tienes que exagerar para que se haga algo, ¿no? Para conseguir 6 necesitas plantearlo en 20. Bueno, eso quizás tenga que ver con la atención humana y con la naturaleza de la política y sea inevitable, ¿no? Sí lo veo. Muy bien, pues
Yo creo que hemos llegado ya al final de nuestro seminario. Con el profesor Arias Maldonado siempre pasa lo mismo, sea el tema que sea, siempre es brillantez, rigor y además sentido del humor, o sea que le agradecemos doblemente la charla de esta tarde. Y nada, unos anuncios finales como siempre hacemos. Los próximos actos que iremos haciendo los publicaremos por los canales habituales, pero sí quería destacar esta noche que hoy hemos publicado las recomendaciones literarias para Sant Jordi, con autores como Kissinger, Kaplan, Garrocho, algunos también amigos del club como Juan Milián, David Jiménez y, como no, el último dietario de Valentí Puig, reseñado por el gran Ferran Totén. Así que, bueno, tienen las reseñas, las recomendaciones en la web del club y nos veremos próximamente. Muchísimas gracias.